La adicción es un problema que afecta a muchas personas y no se trata solo de sustancias. Incluso podemos ser adictos a comportamientos. Y hay una razón detrás. Las personas recurren a ella para aliviar el dolor emocional o llenar un vacío existencial. Puede ser por traumas de la infancia, padres emocionalmente ausentes o el estrés de la vida moderna. Las adicciones ofrecen un escape temporal, pero con el tiempo el alivio que dan se vuelve cada vez más difícil de alcanzar, y la vida empieza a girar completamente alrededor de la adicción, mientras dejamos de lado cosas realmente importantes, como la salud y las relaciones. Y a pesar de lo difícil que es salir de una adicción, el cerebro tiene una capacidad increíble para recuperarse. Cito: ¿qué es la adicción realmente? Es un signo, una señal, un síntoma de angustia. Es un lenguaje que nos habla de una situación que necesitamos comprender. Alice Miller, Breaking Down the Wall of Silence. En la visión budista del universo, se cree que la vida gira a través de 6 reinos, y cada uno representa una forma distinta de vivir. Uno de estos reinos es el de los fantasmas hambrientos. En este lugar, según Gabor Maté, viven seres que tienen cuellos flacos, bocas pequeñas, cuerpos muy delgados, vientres grandes, hinchados y vacíos. Gabor Maté en el reino de los fantasmas hambrientos. Este reino representa a las personas adictas en el mundo. Esto es porque no importa cuánto consuma o tenga un adicto, siempre siente que necesita más, aunque eso haga que su salud, sus relaciones y su vida financiera se destruyan. Cito: me pierdo cuando caigo en uno de mis espirales adictivos. Gradualmente siento una caída de mi fortaleza moral y me experimento a mí mismo como hueco. El vacío me mira desde detrás de mis ojos. Gabor Maté en el reino de los fantasmas hambrientos. Hoy vamos a basarnos en el libro de Gabor Maté, que traduciendo el título al español es El reino de los fantasmas hambrientos. El libro investiga la esencia y los orígenes de la adicción. Te dejo el link en la descripción y si te está gustando el contenido, suscríbete al canal y dale like al video para que el algoritmo se lo recomiende a más personas. Cito: las adicciones nunca pueden reemplazar verdaderamente las necesidades vitales que desplazan temporalmente. Las falsas necesidades que satisfacen, por mucho que se gratifiquen, no pueden dejarnos plenos. El cerebro nunca puede, por así decirlo, sentir que ha tenido suficiente, que puede relajarse y continuar con otros asuntos importantes. Es como si después de una comida completa te quedaras con hambre y tuvieras que volver a dedicar tus esfuerzos a procurar comida de inmediato. Gabor Maté en el reino de los fantasmas hambrientos. Cuando pensamos en adicciones, lo primero que viene a la mente son las sustancias. Pero existen otro tipo de adicciones que no las involucran, y sin embargo son igual de destructivas. Estas son las adicciones conductuales. Esto se refiere a conductas que se vuelven compulsivas, es decir, que la persona no puede parar de hacerlas, aunque le esté haciendo daño y le cause problemas. Por ejemplo, las apuestas, las compras, los videojuegos e incluso actividades que en un principio son sanas, como el ejercicio o el trabajo, se pueden volver adicciones también. Cito: cualquier pasión se puede convertir en una adicción. Pero entonces, ¿cómo distinguimos una de la otra? La cuestión central es, ¿quién está al mando? ¿La persona o su comportamiento? Es posible controlar una pasión, pero una pasión obsesiva que la persona no pueda controlar es una adicción. Si tienes dudas, hazte una pregunta simple. Ya que esa conducta te hace daño a ti mismo y a los demás, ¿estás dispuesto a detenerte? Si no, eres adicto. Y si no puedes renunciar al comportamiento o mantener tu promesa cuando dices que vas a renunciar, eres adicto. Gabor Maté en el reino de los fantasmas hambrientos. El tema de qué causa una adicción ha generado mucho debate. ¿La adicción surge por algo en la mente de la persona o por la cosa adictiva en sí? Algunos piensan que es un problema de la persona. Otros creen que la adicción no se explica de manera tan simple.
Una forma más completa de entenderlo es ver la adicción como una interacción, una relación entre la persona y el objeto o actividad. La adicción aparece cuando alguien desea constantemente cambiar cómo se siente, o cambiar su estado mental, y depende de un objeto o actividad para lograr ese cambio. En su libro Adicción por diseño y las tragamonedas en Las Vegas, Natasha Dow explica: así como ciertas personas son más vulnerables a la adicción que otras, también es el caso de que algunos objetos, por sus características farmacológicas o diseño, son más propensos que otros a desencadenar o acelerar una adicción. Su poder está en su capacidad para generar un cambio en cómo se siente la persona. Mientras más intenso y convincente sea el cambio, más dependerá de él. Natasha Dow, Adicción por diseño. La realidad es que siempre vamos a estar rodeados de objetos o actividades que tienen el potencial de ser una adicción. Así que vamos a enfocarnos en el lado personal de la adicción. ¿Por qué algunas personas son más propensas a volverse adictos y otros no? Gabor Maté pasó su carrera trabajando con adictos a las drogas duras en el centro de Vancouver, y él sostiene que cada adicción, grave o leve, relacionada con sustancias o a una actividad, es un intento de encontrar alivio al malestar y al dolor emocional. Como él dice, las adicciones siempre se originan en el dolor, ya sea un dolor que sientes abiertamente o que está escondido en el inconsciente. Mucho más que una búsqueda de placer, el uso crónico de la adicción es el intento del adicto de escapar del malestar. Gabor Maté en El reino de los fantasmas hambrientos. Y existen muchas formas de dolor que pueden llevar a alguien a caer en una adicción. Algunos se vuelven adictos como una forma de automedicarse contra la depresión, inseguridades o ansiedad. Otros usan la adicción para sobrellevar trabajos o relaciones altamente estresantes. Y otros buscan evitar el dolor de que su vida está vacía, y buscan ahogar la desesperación por el sinsentido de sus vidas. En su libro, Gabor Maté relata que le preguntó a un hombre de 57 años que había sido adicto a las drogas toda su vida por qué seguía consumiendo si ya no tenía los mismos problemas que en su adolescencia. No lo sé, solo estoy tratando de llenar un vacío, mi vida está vacía, me aburro y a estas alturas ya no sé qué hacer. Gabor Maté en El reino de los fantasmas hambrientos. En muchos casos, el dolor emocional del que uno intenta escapar tiene origen en el pasado, específicamente en la infancia. Los estudios han demostrado que la mayoría de los adictos a las drogas duras crecieron en hogares abusivos. Todas las dificultades de los padres se reflejan sin falta en la psique del niño, a veces con resultados patológicos. Carl Jung, El desarrollo de la personalidad. Los padres influyen mucho en el desarrollo del niño y en cómo puede volverse susceptible a las adicciones más adelante en la vida. Esto no debe subestimarse. Así como el bebé en el vientre depende totalmente del cuerpo de la madre, en sus primeros años, cuando el cerebro aún se está formando y es muy sensible, un niño está profundamente conectado emocional y psicológicamente con sus padres. Una infancia disfuncional, marcada por la ira y el abuso de los padres, imprime el profundo dolor del trauma en la mente del niño y altera el desarrollo cerebral de manera que aumenta la probabilidad de adicción. Maté explica: es como dicen muchos adictos a las sustancias, se automedican para calmar su dolor emocional, pero más allá de eso, el desarrollo de su cerebro fue saboteado por sus experiencias traumáticas. Los sistemas afectados por la adicción, los circuitos de dopamina y opioides, el cerebro límbico o emocional, simplemente no pueden desarrollarse normalmente bajo circunstancias traumáticas. Gabor Maté en El reino de los fantasmas hambrientos. Pero no es solo el trauma infantil lo que puede hacer que alguien sea más vulnerable a la adicción. Los niños que crecieron con padres o cuidadores emocionalmente fríos o distantes también tienen mucha probabilidad de recurrir a adicciones en la adultez. El psicólogo Alan Score llamó a esta falta de conexión emocional separación proximal. Esto ocurre cuando el padre o la madre están cerca físicamente y cubren todas las necesidades físicas del niño,
pero debido al estrés, la depresión o a sus propios demonios internos, el padre o la madre no nutren psicológicamente ni emocionalmente al niño. Como explica Maté, un niño también puede sentir angustia emocional cuando el padre o la madre están físicamente presentes, pero emocionalmente ausentes. En circunstancias normales, un niño que percibe una separación emocional intentará reconectarse con el padre o con la madre, y si ninguno responde o no responden adecuadamente, el niño quedará solo con sus mecanismos de afrontamiento, y estos son inadecuados. Por ejemplo, mecerse o chuparse el dedo como formas de autoconsuelo, o desconectarse para escapar de la angustia. Los niños que no han recibido la presencia atenta del padre o de la madre están en mayor riesgo de buscar satisfacción química de fuentes externas más adelante en la vida. Gabor Maté, El reino de los fantasmas hambrientos. Pero ni siquiera las personas que tuvieron una infancia positiva no son completamente inmunes a la adicción. Así como en la caída de Roma, cuando las personas en masa se volcaron a la búsqueda del placer para aliviar la angustia que les provocaba ver que su sociedad estaba a punto de colapsar, en nuestros días muchos recurren a las adicciones como una forma de automedicarse contra la desesperación que surge de contemplar un futuro incierto. Sumado al hecho de que tengamos que conformarnos con el estilo de vida moderno, de consumir compulsivamente lo más nuevo, lo más brilloso, lo que supuestamente da estatus ante los demás, y pasar horas consumiendo entretenimiento vacío solo para intentar escapar de esa sensación de impotencia ante el futuro, la sensación de que hacemos cosas y sin embargo no progresamos. Hemos creado la tormenta social perfecta para una crisis de adicción. Cito: un sentido de vacío deficiente impregna toda nuestra cultura. El adicto a las drogas es más dolorosamente consciente de este vacío que la mayoría de las personas. Muchos de nosotros nos parecemos al adicto en nuestros ineficaces esfuerzos por llenar el agujero negro espiritual, el vacío en el centro, donde hemos perdido el contacto con nuestras almas, con nuestro espíritu, con esas fuentes de significado y valor que no son contingentes ni efímeras. Nuestra cultura consumista, obsesionada con la adquisición, la vanidad y la imagen, solo sirve para profundizar el agujero, dejándonos más vacíos que antes. Gabor Maté, en El reino de los fantasmas hambrientos. Entonces, ya que muchas personas crecen en hogares abusivos o emocionalmente ausentes, y considerando el problema de la falta de sentido en la sociedad, no debería sorprendernos que muchos se vuelvan adictos como una forma de enfrentar la vida. En este sentido, esta conducta no es completamente irracional. Incluso es eficiente. De hecho, las adicciones funcionan, al menos temporalmente, son sumamente efectivas para aliviar el malestar y el dolor emocional. Gabor Maté menciona el caso de un adicto a las drogas que le dijo: la razón por la que consumo drogas es para no sentir los sentimientos que siento cuando no las consumo. O como dijo el doctorado en trauma infantil, desestimar las adicciones simplemente como malos hábitos o conductas autodestructivas oculta cómodamente su funcionalidad en la vida del adicto. Vincent Felitti. Las adicciones no solo son efectivas para darnos alivio del malestar y el dolor emocional, también permiten a las personas escapar temporalmente de la monotonía o la miseria de la vida cotidiana. Ofrece experiencias cargadas de emoción, asombro y hasta significado. Thomas de Quincey, un escritor inglés del siglo XIX y autoproclamado adicto al opio, explicó: los sutiles poderes alojados en esta poderosa droga tranquilizan todas las irritaciones del sistema nervioso, sostienen durante 24 horas las energías animales decaídas. El opio todopoderoso. Solo tú das estos dones al hombre y tienes las llaves del paraíso. Thomas de Quincey, Confesiones de un consumidor de opio inglés. A principios del siglo XIX, el psicólogo William James habló sobre el poder del alcohol, no solo para aliviar la tensión, sino también para crear un estado mental que podría simular una experiencia espiritual. Esto puede ser atractivo para muchas personas, al menos hasta que los efectos negativos del envenenamiento por alcohol comienzan a afectar la mente y el cuerpo. James escribió: el dominio del alcohol sobre la humanidad
se debe indiscutiblemente a su poder de estimular las facultades místicas de la naturaleza humana. La sobriedad disminuye, discrimina y dice no. La embriaguez expande, une y dice sí. De hecho, es el gran excitador de la función del sí en el humano. Es parte del misterio más profundo y la tragedia de la vida que se nos ofrezcan destellos de algo que reconocemos inmediatamente como algo valioso, pero que solo experimentamos en momentos breves. Estos comportamientos se producen dentro de un proceso más amplio que en su totalidad es un envenenamiento tan degradante. William James, Las variedades de la experiencia religiosa. Aunque las adicciones pueden brindar alivio emocional y felicidad a corto plazo, depender de estas soluciones rápidas tiene un costo. A medida que continuamos con una adicción, nuestra tolerancia a ella aumenta, lo que significa que necesitamos consumir más de la sustancia o involucrarnos más en la actividad para sentir cualquier emoción positiva. Con el tiempo, la adicción comienza a ocupar el lugar central en nuestra vida y todo lo demás que podría ofrecernos una verdadera satisfacción, como nuestra salud, nuestras relaciones, nuestra creatividad, nuestra carrera y nuestro sentido de propósito, empieza a desvanecerse y a quedar en segundo plano. Además, la adicción altera la estructura física de nuestro cerebro, de forma que perdemos nuestra capacidad para tener control sobre nuestras decisiones. Cuando estamos atrapados en una adicción, a menudo experimentamos lo que se conoce como estado de bloqueo. En esta situación, nuestras acciones siguen a los impulsos adictivos, mientras que una parte de nuestra mente observa todo lo que está sucediendo, pero se siente impotente para actuar. Sabemos claramente que estamos destruyendo nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro potencial, pero no podemos detenernos. El corazón de la adicción es la dependencia excesiva, la dependencia poco saludable en el sentido de que no es integral, una dependencia que desintegra y destruye. Sam Portaro. Ya que la fuerza de la adicción es tan poderosa y asfixiante, surge una pregunta crucial. ¿Qué posibilidades hay de superar una adicción? El desafío al que se enfrenta cualquiera que intente llevar una vida nueva y libre de adicciones es que el mismo órgano que necesita sanarse, el cerebro, es el que se encuentra dañado por la adicción. Como advierte Gabor Maté, mientras peor es la adicción, mayor es la anomalía cerebral y mayores son los obstáculos biológicos para decidirse por la salud. Afortunadamente, nuestros cerebros son increíblemente resilientes. Incluso a medida que envejecemos, el cerebro tiene la capacidad de reconfigurarse de maneras que nos permiten vivir, tal vez por primera vez, una vida plena, saludable y libre de adicciones. Cito: no todas las historias tienen un final feliz, pero los descubrimientos en la ciencia, las enseñanzas del corazón y las revelaciones del alma nos aseguran que ningún ser humano está tan lejos que no pueda redimirse. La posibilidad de renovación existe mientras la vida exista. Cómo apoyar esa posibilidad en los demás y en nosotros mismos es la pregunta definitiva. Gabor Maté en El reino de los fantasmas hambrientos. Es fácil perderse en hábitos que parecen ofrecer alivio, pero que en realidad solo enmascaran un vacío más profundo. Según Carl Jung, para sanar debemos mirar hacia adentro y confrontar nuestra sombra, esas partes de nosotros que evitamos y reprimimos. En lugar de depender de medicamentos o comportamientos adictivos, Jung nos recuerda que tenemos que aceptar las dificultades de la vida y encontrar significado en esas experiencias. Haz clic en la imagen para conocer cómo detener al inconsciente que está saboteándote y empezar a vivir más plenamente.